Soy Valentina Reina, estudiante de la carrera de Medicina, y a continuación les voy a hablar acerca de la articulación del tobillo, o también conocida como talocrural. Para empezar voy a dar una introducción. Bueno, esta es una articulación que une la pierna con el astrágalo. Este último es un hueso perteneciente a los tarsos del pie e intervienen dos estructuras más, que es el peroné en su parte lateral y en su parte medial tenemos la tibia, que también su cara articular inferior forma parte de esta articulación. Y el astrágalo, como lo nombré al principio. Además es una articulación tipo sinovial y de subtipo gínglimo o troclear, al igual que la articulación de la rodilla. Cuando nos referimos a una articulación sinovial nos estamos refiriendo a una articulación móvil. Para poder estudiar de una mejor manera esta articulación, vamos a estudiar sus superficies articulares, sus medios de unión, la membrana sinovial, movimientos y sus relaciones. Empezando por sus superficies articulares, tenemos los extremos inferiores de los huesos de la pierna, que se van a estudiar en este caso como una sola estructura, debido a que están unidos sólidamente por la cindemosis tibio-peronea, que esta es una articulación que une a los huesos que están separados en su cuerpo por una membrana o un ligamento, que en este caso lo que los separa es la membrana interósea de la pierna, y terminan formando una mortaja. Bueno, ¿qué es una mortaja? Es una vestimenta que envuelve a un cadáver para que sea enterrado. Y cuando nos referimos a envolver, nos podemos dar cuenta que la mortaja tibio-peronea envuelve al astrágalo, lo agarra en forma de una pinza. La mortaja tibio-peronea presenta tres paredes articulares: una cara articular inferior de la tibia, que es la que podemos observar aquí. Se dice que es cóncava de anterior a posterior, no se observa en esta imagen, y presenta una eminencia roma, que tampoco la podemos observar aquí, pero la vamos a mostrar más adelante. Tiene una cara articular del malleolo medial, que es la que estoy señalando, y por último tenemos a la cara articular del malleolo lateral, que es la que podemos observar aquí. Esta es la cara articular del malleolo lateral. Es una cara convexa de superior a inferior, presenta una forma triangular pero con base superior y un vértice inferior. Está separada de la cara articular inferior de la tibia por medio de una franja sinovial, a diferencia de la cara articular del malleolo medial, que está unida y forma un ligero ángulo obtuso. Aquí podemos observar de una mejor manera las estructuras que forman parte de la mortaja tibio-peronea. Al principio yo nombré que la cara articular inferior de la tibia presenta una eminencia roma, y aquí la podemos observar. Esta eminencia roma se va a conectar con la garganta de la tróclea, que es la que está aquí. Estas son las estructuras de la mortaja tibio-peronea, las que van a envolver al hueso astrágalo, y se puede observar en esta imagen de mejor manera. Tenemos la cara articular del malleolo lateral, la cara articular inferior de la tibia y la cara articular del malleolo medial. Además de esto, en las partes anterior y posterior de la mortaja se complementa con ligamentos anterior y posterior de la cindemosis tibio-peronea, y el revestimiento cartilaginoso es más grueso en la cara articular inferior de la tibia, que mide 2 milímetros de espesor, a diferencia de las otras caras colaterales articulares. Ahora, siguiendo con la superficie tragalina, esta opone tres caras articulares a la mortaja tibio-peronea. Tenemos una cara superior que constituye la tróclea astragalina. Esta tróclea es más extensa en sentido antero-posterior, que va así, de esta manera.
que la cara articular inferior de la tibia, y es por eso que en cualquier posición de la articulación una parte de esta tróclea siempre desborda la mortaja tibio-peronea y se va a poner en contacto con la cápsula articular. Al ser más estrecha posteriormente, explica una desviación que hay en el pie habitualmente. Pero gracias a la naturaleza tenemos un ligamento que va a unir esta parte a la mortaja tibio-peronea y bueno, no va a hacer que este hueso se separe por completo de la articulación. Tenemos su cara malolar medial, que corresponde o se va a conectar con la cara articular malolar de la tibia y presenta la forma de una coma que no podemos observar muy bien aquí. Por último tenemos la cara malolar lateral, que se articula con la cara articular malolar del peroné, es cóncava de superior a inferior, tiene una forma triangular con una base superior y un vértice inferior. Acá podemos observar. Siguiendo con sus medios de unión, bueno, estos medios de unión están constituidos por una cápsula articular y fuertes ligamentos colaterales que mantienen unida a las superficies articulares. La cápsula articular se inserta alrededor de las superficies articulares en una cresta rugosa que se encuentra cerca de la cabeza del astrágalo. Es importante recalcar que se va a insertar en esa cresta rugosa cerca de la cabeza del astrágalo, pero no completamente en el hueso del astrágalo. Es decir, no se va a insertar anteriormente, solo en estas superficies. La parte anterior de la cápsula articular es delgada y laxa, recubierta por algunas finas láminas fibrosas, la cual tenemos una lámina fibrosa que es más gruesa y más constante, que es el ligamento anterior que podemos observar aquí, al cual estoy señalando. Este ligamento se extiende oblicuamente del inferior y lateral desde el borde anterior del extremo inferior de la tibia hacia la cara lateral del cuello del astrágalo. A los lados de esta articulación, la cápsula articular está mucho más engrosada por los ligamentos colaterales que serán nombrados más adelante. En la parte posterior de la cápsula articular es mucho más delgada y de una gran laxitud. Contiene gruesos cúmulos adiposos y está reforzada por algunos tractos fibrosos que se extienden desde la tibia al malleolo lateral y al ligamento astrágalo-peroneo posterior. Ahora, hablando de sus ligamentos, tenemos los ligamentos colaterales. El ligamento colateral lateral. Estos son 3 ligamentos distintos que divergen desde el malleolo lateral hacia el astrágalo anteriormente y hacia el calcáneo inferior y posteriormente. Entre estos ligamentos tenemos al ligamento astrágalo-peroneo anterior, que es un ligamento corto, como podemos observar aquí, ancho y aplanado. Se inserta superiormente en la parte media del borde anterior del malleolo lateral. No se puede observar muy bien aquí, pero sí cerca, es por aquí. Y se fija en el astrágalo anteriormente a la cara malleolar lateral. Tenemos el ligamento calcáneo-peroneo, que podemos observar aquí. Presenta una forma de cordón ligeramente aplanado transversalmente. Se inserta en el borde anterior del malleolo lateral entre el ligamento anterior y el extremo apical del malleolo
la parte adyacente de la cara lateral de este. Se dirige posterior e inferiormente, se desliza sobre el vértice del malleolo libre de toda inserción y termina en una eminencia situada en la cara lateral del calcáneo. Esta es la cara lateral del calcáneo. Como último ligamento colateral lateral tenemos al astrágalo peroneo posterior. Es grueso y muy resistente. Es importante saber que estos ligamentos toman su nombre de acuerdo a la estructura donde se insertan y en donde se van a fijar. Este se llama ligamento astrágalo peroneo posterior porque va desde el malleolo lateral hasta la cara posterior del astrágalo. Y por eso se llama astrágalo peroneo posterior. Este nace de la fosita que presenta la cara medial del malleolo lateral, inferior y posteriormente a la superficie articular. Se dirige en forma horizontal, medialmente y se inserta en el vértice lateral del tubérculo que limita lateralmente el surco del músculo flexor largo del dedo gordo. Después de haber terminado con los ligamentos colateral y lateral, continuamos con el ligamento colateral medial o también ligamento deltoideo. ¿Por qué el ligamento deltoideo? Pues porque tiene una forma de la letra delta. También tiene un parecido al músculo deltoideo, pero no tiene nada que ver con este. Está dispuesto en dos capas, una profunda y una superficial. La capa superficial se inserta en el borde anterior y en el vértice del malleolo medial y se irradia en forma de abanico, insertándose de anterior a posterior en la cara dorsal del hueso navicular, en la cara medial del cuello del astrágalo y en el ligamento calcáneo navicular plantar, que no se puede observar aquí. Ahora tenemos una capa profunda. Esta consiste en un fascículo corto, se puede observar, muy grueso y se halla cubierto por el fascículo superficial. Es por eso que este se inserta en la parte superior en el vértice del malleolo lateral profundo a la zona de inserción de la capa superficial. Es decir, este está más cerca de la cavidad articular. Inferiormente se inserta en una superficie rugosa y deprimida situada inferior a la cara malleolar medial del astrágalo. Esta inserción se prolonga posteriormente hasta el tubérculo medial de la apófisis posterior del astrágalo. Aquí podemos observar cómo cada ligamento que está dispuesto en dos capas toma su nombre. Tenemos el ligamento talotibial anterior, ya que va desde el hueso astrágalo hasta la tibia, hasta el malleolo medial de la tibia. Tibio navicular, porque va desde la tibia al hueso navicular. Ligamento tibio calcáneo, porque va desde la tibia, el malleolo medial de la tibia, hasta el hueso calcáneo en su parte superior. Y talotibial posterior, como lo dije al principio, porque va desde la tibia hasta el talus o astrágalo de manera posterior. Además de eso tenemos un ligamento que es conocido como el ligamento peroneoastrágalo calcáneo. Es un ligamento inconstante, no todos lo van a tener, es muy raro que se encuentre, pero lo voy a explicar para ver más o menos cómo se ubicaría. Bueno, este nace del malleolo lateral donde se inserta el labio medial del surco de los músculos peroneos. Se dirige inferior y medialmente, dividiéndose en dos láminas, una medial y otra lateral. Este ligamento es el resultado de un engrosamiento de la fascia de la pierna causado por las tracciones que experimenta esta región durante la flexión del pie.
Tenemos la membrana sinovial. Bueno, esta membrana sinovial reviste la cara profunda de la cápsula articular y la estrecha a una superficie ósea que en la parte anterior separa la inserción capsular del revestimiento cartilaginoso de las superficies articulares. Los ligamentos colaterales la estrechan fuertemente a los lados de la articulación. En cambio, anterior y posteriormente, al igual que la cápsula articular, la membrana sinovial es muy laxa y se distiende con facilidad. Tenemos los movimientos de la articulación del tobillo. Bueno, produce movimientos de flexión y extensión en un eje casi transversal según Rouvier. La flexión dorsal o dorsiflexión, que es donde se aproxima la cara dorsal del pie hacia la cara anterior de la pierna. Y esta está limitada por el ligamento astragalo-peroneo posterior y el ligamento calcáneo-peroneo y de los fascículos posteriores del ligamento deltoides. Por acá podemos observar la flexión plantar o extensión. En esta la cara dorsal del pie se aleja de la cara anterior de la pierna. Está limitada por los ligamentos astragalo-peroneo anterior. Como lo dije al principio del video, la tróclea astragalina es más ancha anterior que posteriormente. Y en la flexión dorsal del pie, la parte anterior de la tróclea se penetra en la mortaja tibio-peronea. Separa el malleolo lateral de la tibia. Si podemos observar aquí en esta dorsiflexión, también flexión plantar, porque movimientos al mismo tiempo. En la flexión plantar del pie, la mortaja tibio-peronea se corresponde a la parte posterior de la tróclea y vuelve a aproximar el malleolo lateral a la tibia. En sus relaciones, bueno, tenemos tanto anterior como posterior se encuentra relación con los tendones de los músculos que provienen de la pierna. Es importante saber que las relaciones anteriores van a encontrar los músculos extensores y en las relaciones posteriores se van a encontrar los músculos flexores. De lateral a medial vamos a encontrar el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tendón tibial anterior, además de los nervios y sus arterias y venas, es decir, los vasos. De la misma manera, en las relaciones posteriores vamos a encontrar al tendón del peroneo largo, al tendón del peroneo corto, al tendón del flexor largo del dedo gordo, al tendón del flexor largo del dedo gordo y al tendón del flexor largo de los dedos con el tendón tibial posterior. Y este que podemos observar aquí es el potente ligamento del calcáneo, también conocido como el tendón de Aquiles, En esta aplicación vamos a observar mejor los movimientos de la articulación del tobillo. Esta es la dorsiflexión. La cara dorsal del pie se va a acercar a la cara anterior de la pierna. Vamos a observar aquí, se acerca. Acá tenemos la flexión plantar, que es todo lo contrario, es decir, la cara dorsal del pie se va a alejar de la cara anterior de la pierna. Para culminar, una frase que me gusta mucho: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein.